Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más al podcast. Bien, hoy como dije el otro día, el martes, voy a hablar acerca de mi dieta actual, de cómo la estoy llevando. Tampoco es que haya muchas novedades, pero bueno, como me lo pedís a veces, me preguntáis si sigo haciendo las 3 comidas, si por ejemplo hago ayuno intermitente, bueno, todo este tipo de cosas. Lo voy a comentar un poco porque además estamos en la primera semana de julio y es bastante interesante hacerlo ahora que estamos a mediados del verano. Antes de nada, como siempre, recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí tenéis más contenido, ahí podéis escribirme si tenéis alguna idea o recomendación de temas para que hablen los podcasts. Así que bueno, dejo los enlaces en las notas del episodio. Y a ver, para empezar, mi dieta actual es bastante similar a la de todo el año, o sea, sigo con 3 comidas y de vez en cuando, eso sí, añado una más, dependiendo del tiempo que tengo a lo largo del día. Si por ejemplo no estoy muy liado y puedo hacer 4 comidas, pues prefiero hacer esa división que no meterlo todo en 3. Pero normalmente, por flexibilidad, por comodidad, pues hago 3 y ya está. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues divido la proteína a partes iguales, divido también los carbohidratos más o menos a partes iguales, pero estos es verdad que se concentran más después del entrenamiento y en la cena, y las grasas se concentran más sobre todo en el desayuno y en la cena, o sea, en la comida post-entrenamiento hay algo menos. También es cierto que dependiendo del día hay veces en las que entreno por la mañana y otras veces por la tarde. Entonces varía un poco el tema de macros simplemente por eso, porque hay veces que la mayor cantidad de carbohidratos lo tengo que dejar para justamente el mediodía y otras veces justamente para por la noche. Pero bueno, quitando eso, quitando de lado que por ejemplo la cantidad de hidratos puedo ir variándola en el número de comidas dependiendo de cuándo entreno, lo más relevante de todo es que sigo haciendo esas 3 comidas diarias, como digo, y si tengo algo más de tiempo, por lo que sea, bueno, pues hago 4 comidas porque de esa manera me da la sensación de que hay días en los que hago mejor la digestión. Pero con 3 comidas la hago también perfectamente y por flexibilidad pues me es muy cómodo hacer 3 en lugar de 4 o 5 o incluso 6 comidas como muchas veces he comentado. Por otra parte, no hago ayuno intermitente, es verdad que lo hago puntualmente cuando por ejemplo estoy en definición y las calorías son bajas, pero normalmente cuando las calorías rondan como ahora las 3000 y pico, pues no hago ayuno intermitente porque con 3 comidas, si hiciera un ayuno de 16 horas o incluso más, tengo una ventana muy pequeña para meter todas esas calorías y por lo tanto la digestión aquí se complica todavía aún más. Es verdad que si, por ejemplo, hago la primera comida, no sé, a las 10 de la mañana, la segunda a las 3 de la tarde y la tercera a las 9 de la noche o a las 8 o cuando sea, bueno, pues hay bastante tiempo entre comida y comida y por lo tanto hay bastante espacio para que se digieran bien. Si, por ejemplo, hago un ayuno intermitente y la primera comida la hago a las 3 de la tarde, la siguiente la hago a las 7 y la siguiente la hago a las 10, pues aquí hay mucho menos espacio y por lo tanto cuando vaya a entrenar voy a tener mayor pesadez, peores digestiones, más sensación de malestar. En definitiva, si tenemos pocas calorías y estamos en un proceso de definición, es algo que recomiendo bastante, pero cuando, por ejemplo, estamos en un proceso en el cual las calorías suben, yo, en mi caso particular, no suelo hacer ayuno intermitente porque no me compensa. Si, por ejemplo, en tu caso particular no son tanto las calorías que tienes que ingerir y lo puedes hacer, pues perfecto. Pero tampoco penséis que el ayuno intermitente es esa bala mágica que va a solucionar absolutamente todo. Porque hay personas que hacen ayuno principalmente porque piensan que así van a perder más grasa, que el músculo va a estar más definido, que, por ejemplo, van a mejorar su salud un montón. Y al final las 4 cosas básicas, lo que conocemos, lo que sabemos, es que haciendo ejercicio, entrenando con intensidad, llevando una buena alimentación, descansando bien, todo eso hace el 90% y luego esos pequeños detalles, ese ayuno intermitente, ese reparto de macros quizás un poco más óptimo, ese tipo de cosas o ese suplemento que quizás nos apoye un poco, van a suponer el 10% restante. Así que realmente, si puedes hacer ayuno intermitente, te viene bien, te gusta y por las calorías lo puedes gestionar sin ningún tipo de problema, pues perfecto. Pero si en tu caso, como en el mío, supone un problema a nivel de digestiones y a nivel de flexibilidad porque ves que se te queda una ventana muy corta para consumir todas las calorías, yo te recomiendo que lo hagas simplemente de forma puntual y ya está. Luego, por otra parte, con el tema de calorías, como digo, estoy en un ligero superávit calórico. Ahora mismo estoy subiendo poco a poco de peso, pero tampoco demasiado. ¿Por qué? Porque como sabéis, terminé la definición hace unos meses, me planteé subir poco a poco de peso y lo seguiré haciendo hasta finales de año. Cuando terminé la definición, eso sí, lo que hice fue subir poco a poco de peso y en ese boom que tenemos, por ejemplo, al principio de decir, bueno, pues estos kilos más o menos son limpios y es verdad que subí un par de kilos que se puede decir en los cuales no había apenas grasa.
A partir de ese punto en el cual estamos bien, es una época de verano, nos gusta vernos con menos ropa y nos gusta vernos bien, entonces tampoco tiene mucho sentido decir, bueno, pues voy a subir un montón las calorías y a mediados de julio ya estoy con el mismo porcentaje graso que tenía a principios de enero. Para mí no tiene ningún sentido hacer eso, sobre todo porque la definición fue una etapa en la cual estoy muy contento de cómo salió. Otros años es verdad que al final por problemas con molestias en el hombro, con molestias en la lumbar, con molestias en una rodilla, lo que sea, al final surgen ciertas cosas que nos lastran un poco con el progreso en el entrenamiento. Y esto al final, en el tema de definición, también lastra un poco. Bueno, pues este año salió muy muy bien y por lo tanto lo que quiero hacer es mantener este físico, mantener este porcentaje graso durante la mayor parte del tiempo posible. Y es verdad que voy subiendo poco a poco, pero ese poquito que voy subiendo no hace que me vea mal. Así que seguramente lo alargue hasta finales de año y según me vea a finales de año, bueno, pues alargaré un poco más el tema de volumen o seguramente haga otra mini definición. Bueno, eso ya según vea y os lo iré contando por aquí. Y en cuanto al entrenamiento, sigo progresando sin prisa, o sea, quiere decir que, por ejemplo, voy progresando, pero tampoco es que me mate en decir, bueno, pues tengo que mejorar mi sentadilla en 20 kilos en estos 3 meses, no, o sea, no voy a hacer eso. Voy mejorando bien y además estoy dando mucha caña a las vendas estas últimas semanas. Os lo comenté por Instagram en las historias que lo subía. Simplemente estoy probando hacer la sentadilla con vendas para ver las sensaciones y estoy muy muy cómodo. Es verdad que los kilos suben evidentemente por la ayuda de las vendas, pero aún así me siento cómodo como voy progresando en este ejercicio. Y en los demás, aunque hay alguno en el cual todavía estoy dudando de si quitarlo de si no de la planificación, como algunos empujes, que son siempre en los que más problemas tengo, bueno, pues quitando eso, en el resto voy bien. Y el objetivo, como digo, es subir poco a poco hasta finales de año, ir progresando también en el entrenamiento y a partir del punto que consiga a finales de año, bueno, pues veré si hago una etapa de definición o sigo un poco más en volumen. Normalmente, ya digo, yo me mantengo casi todo el año en un porcentaje graso en el que me gusta verme físicamente, no me gusta ir súper pasado y tener que hacer luego no sé cuántos meses de definición, porque para mí eso no es viable a día de hoy. Tampoco es que tenga una genética prodigiosa para meter kilos de masa muscular sin conocimiento, porque además los años buenos de entrenamiento para mí ya pasaron, aunque suene fuerte decirlo, es así, porque llevo un montón de años entrenando y a partir de que vas cogiendo experiencia, de que tienes ya cierto bagaje, bueno, pues sabes que el progreso es mucho menor a lo que has conseguido hasta ahora. Pero bueno, aún así, me gusta mucho seguir entrenando, me gusta mucho seguir alimentándome de esta forma y por lo tanto, mientras siga siendo así, lo seguiré haciendo. Y bueno, simplemente hasta aquí un poco la actualización de mi dieta actual, de cómo la voy llevando, del número de comidas y del entrenamiento. Espero que este tipo de episodios así más personales os gusten. Si queréis que haga más, bueno, pues comentármelo simplemente a través de la web o simplemente en redes sociales. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que paséis un buen día y ya nos escuchamos la semana que viene de nuevo. Chao.